Soy Ernesto Iturralde y vamos a iniciar un viaje interesante para conocer detalles importantes sobre el liderazgo transformacional. A lo largo de más de 3 décadas, desde 1985, hemos ido desarrollando a través de la consultora Ernesto Iturralde Worldwide Inc. varios aspectos de soporte y apoyo en el área de desarrollo organizacional y especialmente en el área de capacitación y desarrollo de competencias. Esta serie de liderazgo transformacional aportará muchos aspectos importantes a tu desarrollo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es el liderazgo? Peter F. Drucker afirmó: el liderazgo consiste en levantar la visión de una persona a metas altas, en elevar el rendimiento de una persona a normas superiores, en llevar la personalidad de un individuo más allá de sus limitaciones. ¿Cuántos tipos de liderazgo podemos verdaderamente encontrar? Podemos hablar del laissez-faire, el liderazgo democrático, el liderazgo autocrático, paternalista, transaccional y transformacional. Cuando hablamos del liderazgo del laissez-faire, es un liderazgo en el cual las competencias de las personas han sido tremendamente importantes para poder generar este aspecto de confianza con las personas que están trabajando junto a este líder. Entre 1924 y 1932, la Universidad de Harvard desarrolló una serie de investigaciones lideradas por Elton Mayo y Redlisberger. Estas investigaciones estaban orientadas a descubrir el aspecto de la motivación de los colaboradores dentro de las organizaciones. Y estos estudios arrojaron aspectos muy interesantes. Se hicieron una serie de pruebas y entre esas pruebas, una de ellas estaba enfocada a la generación de cambios en la iluminación de las áreas de trabajo de estos colaboradores en la planta Hawthorne, llamada así por la ubicación donde estaba, en la ciudad donde estaba ubicada. Y esta era una planta de la Western Electric Company. Cuando comenzaron a hacer los cambios en la iluminación, los colaboradores, los empleados de la fábrica, preguntaban ¿por qué se están haciendo estos cambios? Y la respuesta, para dar la justificación, fue porque queremos que ustedes se sientan mucho mejor. La gerencia está realmente comprometida para que los colaboradores se sientan en un mejor ambiente de trabajo. Cuando se generó la mejora en la iluminación, los colaboradores sintieron que la empresa se estaba preocupando por ellos. Y el resultado fue interesante. Al subir la cantidad de lúmenes de iluminación en el ambiente de trabajo, la productividad subió. Sin embargo, comenzaron a hacer también ciertos ajustes y fue bastante interesante porque comenzaron ahora a bajar los niveles de iluminación. Cuando se generó aquello, comenzaron a preguntar ¿y por qué ahora están bajando la iluminación? Y fue como una justificación, porque queremos que se sientan muchísimo mejor, porque mucha iluminación parece que les está afectando y queremos que se sientan muy bien. Cuando subió la iluminación, el nivel de productividad subió. Cuando bajó el nivel de iluminación, la productividad subió. A esto se le denomina el efecto Hawthorne, aquello que genera el resultado de mayor compromiso por parte de los colaboradores de una organización cuando se sienten realmente acogidos por la empresa, cuando los líderes generan un cuidado especial por los colaboradores. Si observamos cuándo fueron desarrollados estos estudios, estamos hablando de aproximadamente 100 años. Sin embargo, la esencia de ese estudio no se ha perdido y se mantiene vigente. Los seres humanos necesitamos del cuidado de otros seres humanos. Fíjense qué interesante y qué importante la responsabilidad del líder sobre sus equipos de trabajo, sobre sus colaboradores. El cuidado que debe tener el líder para con su gente. La gente no solamente quiere percibir un ingreso para poder mantenerse en la vida, sino encontrar espacios donde su generosidad para trabajar se complementa con la generosidad de la empresa, no solamente en la parte económica, sino en los aspectos que son de cuidado para ellos. El líder tiene una gran responsabilidad desde el liderazgo transformacional. No solamente es proveer transacciones, la cual permita justamente un equilibrio entre lo que es lo que da un colaborador y qué es lo que da el líder dentro de la organización. Hay un aspecto en que tenemos que trabajar muchísimo, que a pesar de 100 años de este estudio del efecto Hawthorne, sigue con tanta vigencia, porque estamos hablando de seres humanos y líderes que a través de la historia cumplen un rol fundamental. ¿Cuántos tipos de liderazgo podemos nosotros encontrar? Existen muchísimas características y muchísimas clasificaciones por muchísimos autores.
Sin embargo, vamos a compartir con ustedes el día de hoy algunos de los más importantes y más reconocidos. El laissez-faire es un tipo de liderazgo en el cual nosotros generamos la delegación en personas que confiamos por su nivel de competencia, personas que han sido contratadas desde un inicio por sus grandes capacidades o que a lo largo del desarrollo en su organización han generado un crecimiento y un gran conocimiento de las actividades que desarrollan. Más allá del laissez-faire, hay el líder que es democrático, el líder que genera que la decisión sea tomada por los colaboradores que están más cercanos a ellos e inclusive bajar en los diferentes niveles para que sea totalmente democrático. Esto pasa a ser bastante interesante desde el punto de vista que puede generar mucha confianza en aquellas personas en las cuales se está generando esa confianza para poder tomar decisiones. Sin embargo, también un alto riesgo es el que aquellas decisiones, si no hay la capacidad para poder analizarlas de manera adecuada, puedan ser no necesariamente las más acertadas. El líder autocrático es aquel que desde la autocracia genera una imposición de ciertos aspectos que considera que son los más adecuados. Probablemente uno de los grandes riesgos del líder autocrático es generar muchísimo rechazo o muchas barreras en la comunicación y aspectos de confianza en el día a día. Hay el líder paternalista, es el liderazgo paternalista que genera un cuidado especial en las personas que están a su alrededor y que de pronto genera un abuso, un potencial abuso de las peticiones que se le puedan hacer al líder, que procurando el cuidado de la persona o de su equipo de trabajo pueda dar más allá de lo que debe, generando ciertos aspectos que no necesariamente sean a la postre importantes o interesantes para la organización. El líder transaccional, aquel que va a dar algo a cambio de algo. Y aunque pueda sonar un tanto comercial, es parte de ese proceso de dar y recibir. En la vida finalmente estamos generando una reciprocidad. Alguien que vende un producto ofrece el producto a cambio de un recurso económico, de dinero o trueque, algo que permita justamente el equilibrio entre las partes. Cuando hablamos de la transacción en el liderazgo, es el dar algo a cambio de algo. El dar la oportunidad de trabajo a cambio de un trabajo que sea eficiente, independiente de los niveles jerárquicos de la persona que está dentro de este proceso. El liderazgo transaccional, aunque pueda sonar un tanto comercial, sesgado, realmente es tremendamente importante porque va desde el hecho de generar justamente ese equilibrio, pero va más allá también de los aspectos de recompensas para las personas. El trato en el ambiente de trabajo. Las personas cuando van a trabajar quieren encontrar un ambiente de trabajo que sea suficientemente adecuado, con un clima laboral adecuado. Cuando hablamos ya del liderazgo transaccional, debemos evolucionar también al liderazgo transformacional, donde no necesariamente significa que se apartan, sino que pueden ser soportados. Es el liderazgo transformacional desde el liderazgo transaccional. Cuando hablamos de liderazgo transformacional, estamos hablando de aspectos tremendamente importantes para el desarrollo de las personas, formación de las personas y una transformación de ellos dentro de la organización y para la sociedad. Hay varios personajes en la historia, analistas y autores que han desarrollado muchísimas teorías sobre el liderazgo transformacional. Entre ellos podemos recordar a Bayes, a Bollio, Burns, quienes han propuesto varias teorías que se han ido acoplando a través de la historia. Y existe un modelo que son los 4 pilares del liderazgo transformacional. Uno de estos pilares, que es un pilar fundamental, es la estimulación intelectual. La estimulación intelectual es el poder generar un mayor desarrollo de las capacidades y competencias de aquella persona que colabora en tu equipo de trabajo. Pero muchas veces cuando pensamos labora en el equipo de trabajo, únicamente estamos pensando en aquellas personas que están muy cercanas a ese líder. Recordemos que puede haber varias jerarquías, desde un CEO o un supervisor de una de las áreas. Entonces debe haber ese desarrollo de las personas en las diferentes jerarquías dentro de la organización. No necesariamente obreros, no necesariamente en mandos medios, sino también, muy importante, en los altos mandos. Cuando hablamos de ese desarrollo intelectual, de esa estimulación intelectual, es el poder generar el desarrollo de esas competencias y capacidades para que la persona pueda dar su mejor versión. No solamente de la parte humana,
sino también de la parte técnica. Y a veces el enfoque puede ser más hacia lo técnico que hacia lo humano. Y es allí donde debe emerger esa conjunción de desarrollo de habilidades, tanto técnicas como personales, para poder ir hacia un siguiente nivel. Otro de los pilares importantes dentro de este modelo es el enfoque personalizado. Cada persona, si lo vemos, es un individuo. Y desde el concepto de individuo es individual. Aunque muchos de nosotros podamos parecernos unos a otros, sencillamente cuando trabajamos en equipo somos complementarios. Sin embargo, cada uno de nosotros maneja su propia esencia y tiene esa capacidad de ver y percibir las cosas de manera diferente. Inclusive, si podemos observar cuando hay mellizos que han nacido el mismo día o gemelos, cada uno de ellos, desde un parecido muy grande de la parte física, pueden tener una personalidad totalmente diferente. Es así como también tenemos nosotros que observar a las personas que trabajan dentro de una organización y que conforman parte de este equipo. Cada persona tiene sus necesidades, sus deseos, sus requerimientos para poder sentirse mucho mejor dentro de la organización en este proceso de transacciones, de dar una excelente calidad de trabajo y percibir beneficios que considera que son importantes para ellos. Para algunas personas la capacitación puede ser más importante que para otras. Las vacaciones pueden ser más importantes para unos que para otros. El poder tener un recurso económico para ir mejorando cada día puede ser más importante para uno que para otros. El aspecto de la individualidad debe ser considerado por parte del líder dentro del enfoque del liderazgo transformacional. Ese cuidado personal conociendo al individuo desde esa individualidad. Un tercer pilar es la inspiración. Como líderes debemos ser verdaderamente líderes inspiradores. Líderes que inspiremos no solamente por lo que decimos con una facilidad de palabra, sino realmente el poder inspirar a través de las acciones. Cuando generamos acciones, estamos enseñando con el ejemplo. Si algún líder dice, a ver, tenemos que ser puntuales, y ese líder tiene la fama de no llegar puntual a las reuniones, probablemente no va a encontrar la coherencia ni el resultado necesario dentro del equipo de trabajo. Será importante entonces que esa inspiración sea a través del poder de la palabra y con las acciones claras y concretas. El cuarto pilar dentro de este aspecto del modelo de liderazgo transformacional es el modelaje. Y ese modelaje va relacionado con aquello que hablamos de la inspiración. Tenemos que ir generando modelos de comportamientos, modelos de procedimientos que van a sustentarse de manera extraordinaria desde el punto de vista de los valores. Los valores son esenciales y fundamentales para el líder y para la organización. Muchas veces vemos en organizaciones que en la parte externa, en recepción, están los valores corporativos, la misión y la visión. Sin embargo, y esto por cierto, antes estaba únicamente en la oficina del CEO de la organización y ahora se popularizó un poco más hacia lugares que sean mucho más públicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos que lo he podido observar, no significa que en todos, muchas veces se convierten únicamente estos valores en enunciados para ser compartidos al público. Los valores, si no se comparten y no se viven, realmente pierden el sentido. Cuando hablamos del modelaje, el modelaje debe ser alrededor de toda la organización, líderes y colaboradores viviendo a profundidad los valores organizacionales, que es lo que le da el sentido para mantener una verdadera cultura y una cultura de servicio, una cultura enfocada no solamente en el cliente externo, sino en el cliente interno, que se vuelve fundamental para poder brindar el servicio a ese cliente que requiere de ese apoyo comercial, industrial o de servicios. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de poder. Reconocemos 8 tipos de poder. El primero es el poder coercitivo, el poder de castigar. Muchas veces los líderes en un rol no necesariamente el más adecuado basan su mandato, su autoridad, justamente en el aspecto del castigo.
Si no ocurre aquello, entonces vas a ser castigado. Si no se cumple el objetivo, entonces vas a tener una determinada multa. Y probablemente muchas áreas de recursos humanos están manteniendo aún una política mucho más orientada hacia la parte coercitiva o de castigo. Es un tipo de poder que es necesario eventualmente utilizarlo siempre que sea bajo ese concepto, desde la eventualidad. Tenemos un segundo tipo de poder que es el poder de premiar o gratificar. Contrario al primero que habíamos mencionado, el poder de gratificar es el reconocer actuaciones, el reconocer gestiones que valen la pena, que puedan ser celebradas y al mismo tiempo que sirvan de ejemplo para otras personas. A diferencia del primero, que era el poder de castigar, el poder de premiar genera inspiración en otras personas y también emulación. Si eso hizo él y lo premiaron, también quisiera hacerlo yo. Al contrario del poder coercitivo, el poder de gratificar genera un verdadero espíritu y ambiente laboral mucho más adecuado, donde el clima que se mantenga va a ser mucho más positivo en definitiva. Tenemos como tercer punto el poder de la información. Cuando yo tengo cierta información y esa información la puedo utilizar para beneficio de los míos, beneficio personal, ese poder se convierte en un poder tremendamente importante. Muchas veces a nivel político se mueve mucho el aspecto de este poder de la información. Cuando lo llevamos a la organización, el poder de la información, el área de recursos humanos, conocer mucho más a las personas, el saber si esa persona es casada y si tiene hijos y si alguno de los hijos tiene alguna situación particular, también es parte de ese poder de la información. Y eso va a permitir que podamos generar mucho más control de las situaciones para poder manejar un futuro mucho más promisorio dentro del desarrollo de la organización o hacia afuera como empresa. El poder normativo es el poder que tienen ciertas personas como autoridad dentro de un espacio que es donde se desenvuelven y es propio. Por decirlo así, vamos a una panadería y el panadero entonces se convierte en la persona que tiene ese poder normativo. Y podemos preguntarle al panadero, ¿cuál es el mejor pan que puedo comprar en este momento? ¿Cuál acaba de salir? Y el panadero nos dice, mira, este de acá acaba de salir, está calentito y está delicioso. A ver, deme entonces 5 panes de estos o 5 de los de acá. Ese poder normativo es aquel que se genera por algunas personas dentro de su microentorno y que permiten tener autoridad sobre otras personas que muchas veces de manera consulta o en consulta pueden guiar sus destinos. Si voy al área de recursos humanos como colaborador y le pregunto a alguien de recursos humanos, está en su espacio y relacionado con el tema, voy a creer en la persona en aquello que me pueda orientar. Puede ser que estemos a un mismo nivel jerárquico dentro de la organización, sin embargo tiene mayor autoridad por ese poder normativo dentro de este espacio. El poder experto será el quinto poder que vamos a mencionar ahora. Y el poder experto es aquel que genera autoridad o un determinado liderazgo o poder frente a personas que no conocen a profundidad determinado tema. Un consultor externo, por ejemplo, tiene este poder experto, donde la empresa o el ejecutivo que contrata a este profesional siente que tiene ese poder experto por la experticia, conocimientos y el desarrollo de muchas actividades que le han dado un bagaje importante de conocimientos para poderse desarrollar y acompañar dentro de la consultoría. El poder experto puede ser no solamente a nivel de consultoría, sino a nivel de personas que consideras que puedan dar un apoyo importante y que puede generar esa contribución para poder mejorar. El sexto tipo de poder es el poder carismático y este se convierte en el poder más puro. El poder que tiene ese líder que irradia carisma y que realmente enciende el ambiente donde se encuentra. Y cuando hablamos de líder, no solamente hablamos de organización, porque podría ser que dentro de un ambiente de amistades hay alguna persona que sin tener una mayor jerarquía enciende el ambiente y genera muchas buenas vibras y conexiones en el ambiente en el cual se encuentra. Y probablemente el día que no va a una determinada reunión se le extraña porque le faltó ese toque personal. Cuando hablamos de ese poder carismático, que se convierte como el poder legítimo, es aquella persona que logra ganarse realmente por su personalidad, aquella admiración de las personas que están a su alrededor. Un líder puede tener la autoridad,
pero muchas veces esa autoridad pasa a sentirse de alguna manera impuesta. En este espacio quisiera compartirles algo interesante. Cuando hablamos de liderazgo y hablamos de determinada jerarquía, realmente lo que tenemos no es jerarquía. Podríamos verlo desde la parte conceptual. Sin embargo, esa persona llega a tener un rango. Y ese rango, no necesariamente hablando de la parte militar, ese rango le da cierta autoridad porque es el gerente de, el director de, o el gerente general o el supervisor de. Cuando hablamos de jerarquía en la plenitud del concepto combinado con el rango, la jerarquía no se la otorga, el rango sí. La jerarquía se la gana. Y ahí es cuando conectamos con el poder carismático. Puede una persona, un líder dentro de una organización, tener un determinado rango, sin embargo, no se ha ganado la jerarquía de las personas que están a su alrededor. Lo importante para un líder va a ser generar esta combinación de tener el rango y también ganarse la jerarquía con las personas que están a su alrededor. Cuando hablamos del séptimo de los poderes, es el poder de las relaciones. Y el poder de la relación nos lleva a poder determinar, a ver, esto de aquí no lo puedo hacer yo, pero sé quién lo puede hacer. Es decir, no ser todólogo para poder realizar mi objetivo frente a esto, sino tener conciencia de que vivimos en un mundo y un entorno donde hay personas que puedo contratar o que puedo acudir sin necesariamente contratar para lograr alcanzar mis objetivos. Y ese va a ser el poder de las relaciones. Hay algo que necesito gestionar en determinado proceso, no lo sé, no conozco a alguien, pero hay alguien que conozco que puede hablar con una determinada persona para llegar a ese objetivo. Y ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es el poder de las relaciones. Tenemos el poder afectivo, que es el octavo poder. Y el poder afectivo es la relación que tiene una persona por afinidad, afecto, amor. Podríamos ver aquí desde el punto de vista más puro, el que un hijo le pida algo al padre y resulta que se lo pide con muchísimo cariño. Y resulta que el padre accede porque en ese momento el hijo o la hija tiene ese poder afectivo. El amor en ese momento cumple un rol importantísimo. Dentro de las organizaciones también puede darse una situación de afecto, de afinidad, de que hay algún tipo de conexión con esa persona por su desarrollo, por su credibilidad y por la confianza. Como líderes tenemos que tener claridad de que existen estos 8 tipos de poderes que tendrán que ser alternados o conjugados de tal manera que permitan que en el momento preciso sea el más adecuado como el recurso para poder tomar las mejores decisiones o llegar a los objetivos que queremos alcanzar. ¿El líder nace o se hace? La gran pregunta que muchos nos hemos formulado. Para algunos se nace porque dicen soy un líder auténtico. Para otros va a ser la recomendación, mira, realmente deberías trabajar en ser líder porque yo no nací líder, sino que me he ido haciendo líder. Hay personas que nacen con ciertas características muy particulares que le generan un liderazgo desde que son muchachos. Y otras personas que han logrado desarrollarse a través del tiempo, casualmente entendiendo el liderazgo de otras personas, muchas veces a nivel inconsciente, y han logrado desarrollar su propio potencial. El liderazgo nos puede llevar a diferentes dimensiones. Cada ser humano tiene diversas dimensiones. Así como el líder puede ser líder en la organización con un rango y una jerarquía, también va a ser líder en su hogar, o quizás no. O quizás una persona puede ser líder en su hogar y cuando va al trabajo quizás no tiene un rango para poder desarrollarse. Hay personas que probablemente no tienen un rango dentro de la organización, como por ejemplo ciertos servicios generales que pueden ser provistos por un colaborador, y sin embargo cuando llega al barrio la gente lo saluda con mucho cariño y le dice, oiga compadre, ¿cuándo va a organizar el campeonato de fútbol del barrio? Y esa persona se convierte en líder para esa actividad dentro de ese entorno. El liderazgo tiene diferentes facetas, tiene diferentes miradas. Lo importante va a ser que como seres humanos sepamos cuál es el camino que tenemos que desarrollar para poder alcanzar aquellas metas y objetivos que tenemos. Dentro de la organización, el líder tiene que ser un líder inspirador, un líder que inspire con el ejemplo, un líder que acompañe a las personas que están a su alrededor,
que esa persona pueda sentir, aquella persona que colabora con ese líder, sentirse verdaderamente especial y que no necesariamente hay otra persona que compite para ser especiales. Debe ser justo y equitativo, de tal manera que su palabra pueda generar un verdadero compromiso en las personas, un verdadero compromiso en ese equipo de trabajo. Hay mucho por desarrollar y hay mucha tela por cortar.